Este último caso es probablemente el más paranormal y espero que les guste. Así que sí, déjenme descansar un poco y continuaré. Esto ocurrió durante el verano del 96. Este caso difiere de los anteriores porque, en primer lugar, ocurrió en una buena zona de la ciudad, en la que yo vivía por cierto, y, en segundo lugar, porque escuché parte de esta historia de primera mano, incluso antes de que mi abuelo me la contara. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, un hombre irrumpió en la comisaría de mi abuelo, desvariando como un loco y sujetando a una mujer que lloraba con un vestido roto. Tras conseguir calmarlo, los agentes de guardia empezaron a escuchar su historia. Él, 32 años, empresario de poca monta, había recibido la visita de unos amigos esa noche y le había pedido a su mujer, 27 años, ama de casa, que se llevara a su hijo, un niño de 8 meses, para dar una vuelta a la manzana. ¿Qué tipo de visita y qué tipo de amigos te hace pedir a tu mujer que cojas a tu hijo y salgas de la casa a las 11 de la noche? Es una cuestión aparte. Algunos investigadores intentaron relacionar esta visita con lo que ocurrió después con cierto éxito, después de hacer algunas comprobaciones sobre esos amigos, que tenían conexiones bastante evidentes con una gran banda local. Estaba claro que les pagó dinero por protección, ya que tanto a él como a su negocio les iba bien, pero es algo que volveré a hablar de ello más tarde. Después de aproximadamente 1 hora y 10 minutos, finalmente consiguió deshacerse de sus amigos y empezó a preocuparse por su mujer, que todavía no había vuelto. Cuando salió de la casa no la vio por ninguna parte y empezó a dar vueltas alrededor de su complejo de apartamentos gritando su nombre, cuando de repente se tropezó literalmente con el cochecito volcado tirado en la oscuridad. El cochecito estaba tirado en esa carretera asfaltada que se ve en la primera foto. En aquella época no había farolas en esa carretera y hoy tampoco las hay. Las más cercanas están a unos 30 metros de distancia, cerca del paseo que se extiende a lo largo del borde del bosque, así que sí, no se puede ver una mierda allí por la noche. Cuando se dio cuenta de que el cochecito estaba vacío, empezó a entrar en pánico, pero entonces oyó unos sollozos procedentes del bosque y se precipitó hacia él, donde encontró a su mujer llorando y vagando entre los árboles en un estado casi inconsciente. Al no obtener ningún tipo de respuesta de ella, la metió en su coche y se dirigió hacia la comisaría. Mi abuelo tuvo casi el mismo éxito. Ella respondía lentamente. Estaba claramente en estado de shock, así que llamaron al médico inmediatamente. Pero mi abuelo aprendió algo, básicamente haciéndole las mismas preguntas una y otra vez. Para resumir su incoherente discurso, esto es lo que sucedió. Ella iba caminando por esa misma carretera, cuando algo grande se precipitó hacia ella desde la dirección de un complejo de apartamentos. La empujó, cogió a su hijo de su cochecito y corrió hacia una torre de hierro y luego hacia el bosque. Ella siguió ese algo hasta el bosque, pero no logró alcanzarlo. Además, sí, así es exactamente como ella lo llamó. Algo que mi abuelo recordaba muy bien. Después de eso, hubo una teoría sobre un gran animal, pero eso es algo que contaré más adelante. El médico que llegó para entonces la examinó encontrando moretones y pequeños rasguños que probablemente recibió mientras perseguía al secuestrador de su hijo por el bosque. No se encontraron más daños, pero sí que estaba en un estado de shock. El médico le aconsejó que le diera glicerina o glicerol, que durmiera un poco y que evitara el estrés. Reprendió a mi abuelo por interrogarla en ese estado y también le aconsejó hospitalizarla si su estado no mejoraba al día siguiente. Se decidió sin muchas esperanzas a realizar una búsqueda mientras el rastro aún estaba caliente, aunque esta vez con la ayuda de un sinólogo y su perro.
La torre de hierro se encontró bastante rápido, a unos 250 metros del lugar donde se encontró su cochecito. Había una línea eléctrica aérea que se puede ver en la foto adjunta. En realidad encontré 2 de esas torres allí, pero la segunda estaba demasiado lejos y hay algunos almacenes cerca de ella en lugar de bosque, así que apuesto a que era esta. Durante el examen del cochecito algunas cosas extrañas comenzaron a suceder. El perro, un pastor alemán de pelo largo, un macho enorme. Vi ese perro unas cuantas veces en mi infancia y era efectivamente enorme. Empezó a actuar de forma errática, gruñendo a la casa, apretando la cola e ignorando las órdenes del sinólogo, que estaba bastante sorprendido por ese comportamiento de un perro adulto que nunca había actuado así. Él fue quien propuso una teoría sobre un gran animal salvaje que podría haber causado que el perro, no familiarizado con la caza, reaccionara así. No se encontraron ningún rastro de sangre en el interior del cochecito ni en el suelo que lo rodeaba. Incluso lo comprobaron 2 veces durante el día, pero nada. Aunque al final aquel cochecito fue llevado a un peritaje de todos modos, que no dio ningún resultado. Cuando por fin llegaron a la torre, a pesar de que el perro se comportó de forma totalmente inadecuada y se negó rotundamente a seguir, no había huellas evidentes y el perro no ayudaba. Así que despidieron al sinólogo, mientras que los operarios empezaron a rebuscar en la parte más cercana del bosque con linternas para limpiar su conciencia, aunque fue en vano. Hola a todos, otro Anon ruso aquí que en ausencia del OP voy a concluir su historia. Por la mañana llamaron al hombre cuyo hijo había desaparecido y este les informó que su mujer no había mejorado y que le estaba llevando a un hospital. Le enviaron al manicomio durante algún tiempo, pero incluso después de ser liberada no pudo contar nada nuevo, como si hubiera perdido la memoria. Solo quedaba una conexión, los amigos del hombre, pero para no convertir todo esto en uno de los aburridos episodios de Rusia Criminal, un programa de televisión antaño popular que documentaba todo tipo de jugosos crímenes, en resumen, no llevó a ninguna parte. ¿Y qué es lo extraño y aterrador en esta historia?, podrían pensar. El hecho de que dentro de un mes la misma casa vio un caso similar. 2 hermanos, el mayor de 10 años y el menor de 7, jugaban detrás de la casa, hurgando bajo las ventanas con la esperanza de encontrar algo interesante, y con el hermano mayor, naturalmente, encargado por sus padres de vigilar al menor. El resto fue tomado del testimonio del hermano mayor después de que su padre lo llevara a la milicia. Era poco antes de las 10 de la noche, la hora de volver a casa, cuando el hermano mayor se dio cuenta de que su hermano menor estaba quieto y mirando fijamente en una alcoba oscura bajo el balcón del primer piso. El hermano mayor intentó llamar a su hermano varias veces. Poniéndose en camino hacia él, se congeló en el lugar cuando unas patas cubiertas de pelo aparecieron de la alcoba y arrastraron al niño hacia el interior. ¿Cómo logró detectar el pelaje de las patas en la oscuridad? Es una pregunta interesante, ya que no había farolas allí, pero por un momento incluso llegó a pensar que había visto unos grandes ojos blancos, algo que, sin duda, no sería capaz de ver. Luego salió corriendo lo más rápido que pudo hacia su casa, donde su padre, que estaba tomando una cerveza después de un largo día de trabajo, y tras abofetear al muchacho por mentirle, fue a buscar a su hijo menor con una linterna. Examinó todas las alcobas, pero no encontró a nadie en absoluto, excepto un agujero perforado en una esquina de una de ellas que probablemente conducía al sótano de esa casa. Un agujero demasiado estrecho para un hombre adulto, y en el que solo un niño podría pasar por él. Aún así, el padre no tenía intención de rendirse tan fácilmente, así que, cogiendo una palanca, reventó la cerradura de la puerta del sótano y bajó allí. Desgraciadamente, tras recorrer todo el sótano no encontró nada. Había un fuerte olor a podredumbre, que fue comprobado por el abuelo, que examinó el sótano más tarde, y algo más en el aire, un olor extraño y casi pesado, que al final nunca supieron de qué era. Eso es todo, amigos. Lo curioso es que yo conocí a ese chico desde mi infancia. Estábamos en el mismo grupo, era un poco mayor que yo,
y la historia que contó la Militze se ajusta casi a la perfección a la que nos contó después de la desaparición de su hermano. Se volvió algo temeroso y casi le entró el pánico cuando se enfrentó a la parte trasera de esa casa negándose rotundamente a ir allí. Pero por otro, quién sabe qué historia puede inventar un niño. Aún así queda el asunto de la versión de la mujer que, de nuevo, estaba en estado de shock y, por lo tanto, fue una mierda de testigo. Y de un perro guardián que metía el rabo entre las piernas como si fuera un cachorro, lo cual era altamente atípico. La versión animal es dudosa, diría yo. En primer lugar, ¿a qué clase de animal le gusta arrebatar a los niños pequeños sin dejar huellas? Y en segundo lugar, si tenemos en cuenta que el agujero que llevaba al sótano, ningún animal grande cabría en él. No tengo ninguna idea que compartir sobre este asunto. Desgraciadamente eso es todo lo que hay, y de Lannon con el abuelo investigador no se volvió a saber nada.